En este vídeo vamos a ver Mantra, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver cómo se instalaría y vamos a ver cuáles son las principales herramientas que trae este navegador con el cual vamos a trabajar para la identificación de vulnerabilidades. Bien, antes de comenzar necesitaremos instalar el navegador. Entonces, para instalar este navegador Mantra podemos utilizar dos opciones. La primera ya sería descargarlo de forma directa, ¿vale? Poniendo OWASP Mantra, podéis iros directamente a la página de OWASP y os lo va a descargar. O también en sourceforce.net lo tenéis para descargarlo. Ahora bien, si estáis utilizando Kali, ¿vale? Y lo estáis utilizando durante el curso, tenéis la opción de poner apt-get install OWASP Mantra FF. Bien, en mi caso ya lo tengo instalado, pero bueno, si vosotros quisierais instalarlo en Kali, pues bueno, solo tendréis que hacer esto y ya está. Luego, para poder ejecutarlo, pues OWASP Mantra FF, ¿vale? Y nos lo va a arrancar. Como hemos comentado, este navegador de OWASP podéis utilizarlo tanto en Kali, ¿vale? Tanto en un entorno Unix como en un entorno Windows. La instalación es sencilla en ambos y no tiene ningún misterio, ¿vale? O sea que en esto no creo que tengáis ningún problema. Bien, una vez lo arrancamos, sí que veréis que aquí se abren diferentes pestañas, ¿vale? Aparte de esta que tenemos, se nos ha abierto esta otra, ¿vale? De Firefox. Pero bueno, no hay ningún problema. Esto lo dejáis abierto y ya tendréis aquí el navegador, ¿bien? Bueno, vamos a ver un poco qué tiene este navegador, porque si os fijáis, por aquí tenemos bastantes cosas y por aquí tenemos también otras cuantas. Vamos a explicar la base, ¿bien? Bueno, lo primero de todo es la hack bar, ¿vale? Este botón verde que tenéis aquí, que es como el logo de Firefox, pero en verde, es la hack bar. Esto nos va a permitir automatizar y ayudar mucho, sobre todo en el desarrollo de ataques SQL Injection y XSS. Pero también en otros muchos, ¿vale? Es decir, si nosotros, por ejemplo, aquí pusiéramos google.com, ¿vale? Esto, y le vamos a cargar la URL, pues, bueno, perdona, .com, ejecutar, nos va a llevar a Google. Entonces, digamos que esto nos va a ser muy útil porque muchas veces cuando estamos en las aplicaciones web y estamos editando una aplicación web, los caracteres que nos salen en la URL pueden no ser exactamente los que hemos metido, ¿vale? Esto se debe al encodeado URL encode, que veremos más adelante. Entonces, bueno, puede ser más útil poner aquí el comando de forma que sea visualmente sencillo, ¿vale? Y posteriormente darle a execute. Bueno, lo que comentaba, aquí tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir explotar vulnerabilidades de SQL Injection, de XSS, ¿vale? Por ejemplo, hay algo muy común, en un XSS nosotros vamos a intentar cargar contenido en el navegador de la víctima, ¿bien? Pues imaginaos que si yo quiero cargar contenido, por ejemplo, un alert, que ya veremos qué es, este nos puede automatizar, decir, vale, yo quiero que este alert me lo pases a caracteres. Pues esta función en JavaScript es un alert, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una funcionalidad para mostrar de ejemplo, pero tiene una gran cantidad de funcionalidades. También tiene funcionalidades de cifrado, ML5, SHA-1, encodeado, ¿vale? Encodar en base 64 y decodificarlo, en URL encode, en hexadecimal, bueno. En cualquier caso lo iremos viendo a medida que lo vayamos utilizando, ¿vale? Bien, si quisierais habilitar, por ejemplo, el envío de información por post, es decir, el envío de información en el cuerpo del mensaje, pues podríais darle aquí y meter la información directamente aquí. Bien, vale, esto lo veremos más en detalle. Vamos a ocultar la hackbar. ¿Qué más cosas tenemos? Pues, por ejemplo, si le damos aquí, vale, vamos a hacer una prueba simple, vale, y nos abrimos, a ver, aquí, vale. Este plugin, esta L que tenéis aquí, es el Leaf HTTP Headers. Digamos que nos va a hacer de proxy, porque nos va a interceptar todas las peticiones, realmente nos va a mostrar todas las peticiones que estamos realizando, pero no nos permite, no nos da la capacidad de ir parándolas poco a poco, sino que nos va a mostrar sencillamente todas las peticiones que se han realizado por nuestro navegador. Bien. Nos vamos, por ejemplo, un poco más adelante, veremos la de Comunio, que es la que acabamos de realizar, aquí la tenéis. ¿Vale? Nos muestra toda la información que le hemos enviado nosotros y toda la información que hemos recibido del servidor, que en este caso lo que está haciendo es una redirección. Bien, como os he comentado, no nos permite parar cada petición para poder modificarla en caliente, pero sí que nos va a permitir repetirla, ¿vale? Si nosotros le diéramos al replay, aquí podríamos alterar cualquier cosa de la consulta, volverle a dar y nos cargaría la página con las modificaciones que hayamos realizado. Entonces, esto es algo que cuando estamos realizando la enumeración puede ser práctico, porque al final tener un proxy como es Bursup, ya veréis más adelante que lleva un poco más de trabajo porque hay que estar revisando, etcétera. Entonces, bueno, esto puede ser útil para algo concreto,
Bien. Bueno, aquí también, no lo he comentado, pero aquí si os fijáis tenemos una gran cantidad de cosas. Aquí lo que nos indica, ¿vale? Es la información sobre la página a la que nos estamos conectando, ¿vale? Todo esto nos dice que está en Alemania, que utiliza PHP, que tiene Apache, bueno, esto es básicamente lo que se ponía antes como el fingerprinting, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas tiene así relevantes? Pues por ejemplo, este es otro de los plugins que es muy interesante, que es el Cookie Manager, ¿vale? Esto nos va a permitir alterar las cookies de forma muy cómoda. Y nosotros, a ver dónde se ha quedado. Bueno, vamos a volver a abrirlo. Bien, si nosotros pusiéramos comunio.es, vamos a hacer esto un poquito más grande para verlo mejor, y se nos van a mostrar cuáles son las cookies que hay definidas para el dominio comunio.es. Entonces esto nos va a permitir, por ejemplo, coger la cookie PHP Session ID, que es la que mantiene la sesión, y por ejemplo alterarla. ¿Vale? Le damos a Save y cuando volvemos a cargar la página, le envía con esa información ya establecida. Entonces esto va a ser muy cómodo, sobre todo para cuando hagamos, digamos, pruebas a nivel de sesión, que tengamos que jugar con las cookies, y también cuando queramos hacer, por ejemplo, la fijación de sesión. ¿Vale? Y luego, bueno, por ejemplo, aquí en el User Agent podemos definirle, esto no está muy actualizado, ¿vale? Pero lo que nos va a permitir es definir digamos, la cabecera, el header, ¿vale? Que le vamos a enviar al servidor y con lo cual estamos indicando qué tipo de navegador somos, si somos un dispositivo móvil, si somos un Android, si somos un Internet Explorer o cuál somos. Esto nos puede permitir identificar posibles variaciones, porque al final las páginas muchas veces tienen variaciones entre un tipo de dispositivo y otro. Entonces puede ser que una variación sea más vulnerable que otra, ¿vale? Entonces nos va a permitir comprobar todas sin ningún tipo de problema. Bien, todo esto que tenéis aquí, ¿vale? Son las herramientas del desarrollador. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, si queremos deshabilitar JavaScript, si queremos deshabilitar proxy, las cookies, si queremos deshabilitarlas, si queremos eliminarlas, jugar con los CSS, ¿vale? Con los estilos, con los formularios. Este también es muy interesante. Por ejemplo, si damos a Form Display Details, ¿vale? Nos va a mostrar todos y cada uno de los formularios que tenemos. Nos va a mostrar cuáles son los métodos, cuál es toda la información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si aquí vemos, nos dice que en el login solo se pueden poner 10 caracteres. Esto es un ejemplo de control en el lado del cliente. ¿Por qué? Porque a través del código HTML se está definiendo que el cliente no puede enviar más de 10 caracteres en este input. Ahora bien, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, enable for files, ¿vale? En este caso no ha funcionado, ¿vale? Podríamos intentar, si no, remove maximum length, ¿vale? Esto lo que nos va a hacer es que en todos aquellos inputs donde hubiera estado limitado, ¿vale? En este caso solo nos permitía 10, vamos a hacer la prueba. ¿Vale? Podríamos seguir metiendo cosas y lo va a aceptar, porque lo ha eliminado. Como es código que al final se encuentra en nuestro navegador, que está siendo interpretado por nuestro navegador, lo que está haciendo de forma cómoda es darnos la posibilidad de eliminar ese control. Esto es muy interesante porque, como veréis más adelante, si ese control solo se realiza en el lado cliente y el servidor no lo está comprobando, cuando metamos todos estos caracteres, podemos generar una vulnerabilidad en el lado del servidor. Entonces, digamos que con esta pestaña vais a poder jugar mucho con todos los formularios. En esta vais a poder jugar con las imágenes, ¿vale? Sobre todo deshabilitándolas. Esta es información básica. Luego en el módulo de misceláneos podéis, por ejemplo, hacer este, que es muy interesante, que es para mostrar los elementos ocultos. Bueno, en este caso no sé qué es exactamente lo que ha mostrado, pero se la ha dividido un poco. Y luego, bueno, tenemos otros que son bastante interesantes también, pero que iremos viendo más adelante, ¿vale? Así que nada, con esto dejaríamos aquí el vídeo de Mantra. En cualquier caso, no os preocupéis, hemos hecho un resumen muy general, ¿vale? Pero lo iremos viendo en mucho más detalle a medida que vaya avanzando el curso y a medida que lo vayamos necesitando, ¿vale? Que para que podáis ir haciendo también pruebas con más sentido. Así que nada, en cualquier caso, podéis instalarlo, recordar, tanto para Windows como para Unix. Y nada, si tenéis cualquier duda, escribidme al correo y si no, nos vemos en el siguiente vídeo.